No podemos ocultar esa realidad de que vivimos en una realidad de sufrimiento. Solamente el nacer es un sufrimiento. Nacemos y sufrimos por causa del pecado. La Biblia habla mucho sobre el sufrimiento. La tercera parte de los 150 salmos, por ejemplo, hablan del sufrimiento. Y son canciones de gratitud, de alabanza, de decirle a Dios cuánto los ama. Y estos salmos expresan lamentos que luchan con su propia vida, que luchan con el sufrimiento, con la enfermedad, que luchan incluso con el pecado que hay en ellos y que el mundo en el cual ellos vivían también les estaba afectando. Todos los profetas, excepto Ageo, incluyen dentro de sus libros lamentaciones. Parte del sufrimiento del pueblo de Dios está impreso dentro de las escrituras de los profetas. Job y Jeremías preguntaron a Dios: ¿para qué nací? Prefiero haber muerto antes de haber nacido. Por tanto, el pueblo de Dios desde un principio ha tenido que venir lidiando cómo es el sufrimiento. Es una realidad en medio de nosotros. Pero Dios es un Dios que escucha. Es un Dios soberano. Es un Dios que lo ve todo. Él escucha nuestros lamentos, nuestros gemir, nuestras angustias. Él las ve. Él lo sabe todo. Él ve cómo nosotros sufrimos. Por tanto, Dios, en medio de un mundo caído, quiere sacar provecho al sufrimiento que hemos causado nosotros por causa del pecado. La pregunta entonces que debemos de hacernos cada mañana: ¿voy a sufrir hoy? No sería la pregunta correcta. Porque de todas maneras vamos a sufrir cada vez que usted se levanta y sale a sus trabajos, a sus escuelas, aún dentro de su propio hogar. Usted está expuesto y posiblemente va a sufrir de una manera o de otra manera. La pregunta que debemos hacernos cada mañana: ¿cómo Dios puede usar mi sufrimiento o lo que voy a sufrir en este día para sus propósitos? ¿Qué Dios va a hacer en este día a través del sufrimiento en mi vida y a través de mí en la vida de otras personas? Cada mañana cuando salimos a nuestras labores, a nuestras escuelas, a donde quiera que nos vayamos, vamos a sufrir. Pero la pregunta que Pablo nos hace o le hace a la iglesia de Filipo y nos hace a nosotros: ¿realmente vamos a sufrir con intención, con propósito, o simplemente vamos a perder la oportunidad que Dios nos permite sufrir para llevar a cabo los propósitos de Dios en nuestra vida y en los lugares donde Dios nos ha colocado? Pablo quiere que la iglesia de Filipo aprenda como él aprendió del sufrimiento. Pablo es el hombre que para mí más ha sufrido en todas las escrituras. Incluso yo diría que Pablo ha sufrido más que todos nosotros juntos. Si pusiéramos todos nuestros sufrimientos juntos en una balanza, y los de Pablo no se compararían con todo nuestro sufrimiento. Voy a, por ejemplo, notarle algunas cosas por las cuales Pablo pasó. La carta a la segunda carta a los Corintios, donde es más Pablo expresa cuánto él ha sufrido interiormente por los de afuera, por los hermanos de la iglesia, por los que no son hermanos de la iglesia. Dice Pablo en su segunda carta, en capítulo 1, 8: hermano, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que confiáramos no en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En el capítulo 4 dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea tan sublime poder que viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. En el capítulo 11, Pablo escribe en el versículo 24: 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. 39 azotes. Y los látigos de los soldados eran con hierros, con huesos, con cosas que pudieran rasgar la piel y penetrar dentro de la piel y sacar bastante sangre del cuerpo de la que persona era flagelada. Así que Pablo recibió
3 veces 39 azotes, dice el apóstol Pablo. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon, no con piedrecitas, eran piedras grandes que lanzaban los judíos para matar a la persona. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo de ir y venir de un sitio a otro en peligros de río, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligro en manos de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el campo, peligro en el mar, peligro de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatiga y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayuna y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, dice Pablo, yo comparto su debilidad. Y cuando alguien lo hace tropezar, yo ardo de la indignación. Y en el capítulo 12 dice, para evitar que me vuelva presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Algunos de ustedes han pasado por esas experiencias? ¿Amén? ¿Quién han dado 39 latigazos? Entonces no es amén. La pregunta es, ¿quién ha pasado por esas experiencias? Nadie, lo que estamos aquí. Nadie las ha pasado. Sin embargo, es la persona que escribe sobre la alegría. Es la persona que ejemplifica cómo podemos ser alegres en medio del sufrimiento en la cual nosotros vivimos. Cómo poder sacarle provecho al sufrimiento. Cómo Dios puede transformar la vida de Pablo en el sufrimiento. Fíjense que Pablo en ningún momento ha pedido que Dios lo libre del sufrimiento. En ningún momento Pablo levantó oraciones para que Dios le quitara el sufrimiento. Más bien Pablo, si usted leyó bien la lectura, en cada pasaje que leímos había un propósito para transformar el carácter de Pablo al carácter de Cristo. Qué lástima que vivimos en una época donde la gente no entiende el sufrimiento. Pablo nos dice cuánto ha pasado. No sabemos si estaba enfermo, si tenía diabetes, si tenía presión alta, si tenía cáncer, si tenía un callo, si tenía dolor de cabeza. No sabemos. Pero pensamos y entendemos que no tenía que comer. Entendemos que no tenía un manto que era muy importante en el tiempo bíblico para cubrir su cuerpo y calentar su cuerpo. Y por tanto, me imagino a Pablo temblando, no en una cama, sino en el piso de una celda. Ese es el apóstol Pablo. No tenía esposa, no tenía hijos, no tenía sus amigos. Sin embargo, él dice, y me seguiré regocijando en el Señor. Me seguiré alegrando en el Señor. Pablo nos quiere enseñar a nosotros, en nuestro tiempo, que el cristiano tiene que aprender a sufrir. Y a sufrir bien. A sufrir correctamente. Y usted dirá, pero nos han enseñado algo diferente. No debemos de sufrir. Porque esa es una teología equivocada sobre el sufrimiento. La Biblia está llena del sufrimiento. Y Dios toca el tema del sufrimiento no para que nosotros evadamos o eliminemos o tratemos de eliminar el sufrimiento, sino para que nosotros busquemos las oportunidades que Dios nos da a través del sufrimiento. Una de las cosas que Pablo nos enseña en Filipenses es que el sufrimiento Dios lo usa para nuestra santificación. Para nuestra santificación, no la santificación del otro, para mi santificación. Si estoy sufriendo, Dios me está diciendo, quiero santificar tu vida. Quiero transformar tu vida. Quiero que aprendas en este lugar que tenemos que estar sujetos al sufrimiento, cómo
cómo Dios va a transformar nuestra vida. Y no cabe duda, de eso estoy seguro, desde 1985 conozco a Cristo. Cuando mejor la gente están es cuando están sufriendo. Cuando se le pasó la enfermedad, cuando ya salieron de intensive care, cuando ya consiguieron trabajo, cuando ya se arregló su matrimonio, cuando ya se siente un poquito bien, ¿qué es lo que hacen? Vuelven otra vez a donde estaban, a donde partieron. Ya ni se acuerdan para orar. Antes oraban todos los días porque se iban a ir pronto. Ya no se van a quedar con nosotros, ya no oran. Antes querían estar en todos los eventos de la iglesia, ahora no quieren estar porque ya pasó la tormenta. Pero Dios usa el sufrimiento para hablarnos a nosotros, para santificar nuestras vidas. Mi pregunta entonces es, no si vas a sufrir. ¿Vas a sufrir de una manera que Dios cumpla propósitos en tu vida? ¿En que Dios moldee el carácter de Cristo en tu vida? Hay dos formas en que podemos sufrir. Podemos sufrir y que Dios cumpla el propósito. O podemos sufrir vanamente, sin propósito, sin sentido. Hay personas que han pasado por mucho sufrimiento y están igualitos que antes que les pasó lo que les pasó. Por tanto, el sufrimiento no ha llevado a cabo el propósito por el cual Dios en su gracia soberana ha permitido, porque siguen igual, siguen amargados, siguen todavía criticando, siguen echando todavía cosas de su vida que ya pertenecía antes del sufrimiento, y el sufrimiento no ha provocado en ellos nada. Han perdido la oportunidad de ser santificados por Dios. Más bien a veces se vuelven más amargados y amargadas que antes de que estaban pasando por el sufrimiento. Como les dije, hay una mala teología en cuanto al sufrimiento. Muchos piensan, si yo estoy sufriendo, tengo el derecho de que otros también sufran. Por eso cuando usted lo hieren, ¿qué es lo que hace usted? Hiere a los demás. Cuando usted lo ofenden, usted ofende a los demás. Cuando usted lo elimina, usted elimina a los demás. Cuando nadie lo ama, usted trata de no amar a nadie. Porque esa es la teología que tenemos nosotros. Si yo estoy sufriendo, tú también tienes que sufrir. Tengo el derecho de verte también a ti sufrir. Y eso es lo que Pablo se estaba enfrentando en su tiempo con una teología equivocada. Ellos pensaban, los fariseos que estaban detrás de Pablo, que si predicaban en contra de lo que Pablo predicaba, Pablo iba a estar sufriendo y amargado. Muchas veces hay personas que son así y convierten entonces el sufrimiento en una amargura en su vida. Se amargan. ¿Por qué? Porque se concentran en el sufrimiento y en el sufrimiento que están viviendo y no piensan que Dios está en tu sufrimiento. No sucedió lo que sucedió porque tenía que suceder, porque tuvo que caer del cielo. Sucedió porque Dios es un Dios soberano. Indica que Dios lo controla todo. Todo lo controla. Aunque Él no es culpable del sufrimiento nuestro, porque el sufrimiento es causa de nuestro pecado, Dios, a pesar como es bueno y es bondadoso y misericordioso, usa la maldad, usa la violencia, usa toda la perversidad del ser humano y lo lleva para bien de aquellos que le aman, dice Romanos 8:28. Por tanto, el sufrimiento en tu vida no es para que te amargues. No es para que vivas una vida llena de llanto y amargura, sino para que vivas una vida en alegría, en gozo y en satisfacción en Cristo Jesús. Yo creo que hay una teología muy equivocada sobre el sufrimiento. El sufrimiento es para nosotros crecer en amor. Mientras más yo he sufrido, yo he amado más a Dios. Mientras más yo sufro con la gente, amo más a la gente. ¿Por qué? Porque Dios va formando el carácter de Cristo en mi vida. El sufrimiento me ha permitido estar a solas por horas con Dios. El sufrimiento me ha permitido reconocer los errores de mi vida. Si no hubiera permitido el sufrimiento, nada de eso hubiera salido a flor de mi vida. Por tanto, Jesús quiere llevarnos a nosotros a entender que el sufrimiento tiene un lugar en nuestra vida. Y lo primero que Pablo nos dice, el sufrimiento trata de purificar tus motivaciones.
tus motivaciones. Por ejemplo, si somos cristianos, dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos. No algunas cosas. Todo lo que yo hago tiene que ser para la gloria de Dios. Y muchas veces, si somos honestos, confesamos que muchas de nuestras motivaciones no son para la gloria de Dios. Y cuando hablo de motivaciones, lo que te motiva a hacer algo, decir algo, motivarte a hacer algo. Y muchas veces nuestras motivaciones no tienen nada que ver con la gloria de Dios, aunque pensamos que tiene que ver con la gloria de Dios. Pero el sufrimiento te hace ver cuál es el verdadero motivo por el cual tú estás respondiendo de esa manera frente a ese evento, a esa crisis, a esa situación. El sufrimiento, por lo tanto, purifica mis motivaciones. No sé si usted sabe que o ha experimentado que cuando usted está sufriendo, en vez de llevarlo más a la fidelidad a Dios, lo que hace que lo despoja de la fidelidad de Dios. Porque las motivaciones son incorrectas entonces en nuestra vida. Porque mi motivación siempre tiene que ser Cristo Jesús. Eso nos ayuda a nosotros a purificar nuestras motivaciones. Tenemos muchos motivos que no son puros, dice Pablo. Como la envidia, como el celo que él menciona, las rivalidades que él menciona en este pasaje. Lo próximo que Pablo nos dice, que el sufrimiento entonces Dios lo usa para reorientar nuestras prioridades. Cuando uno está sufriendo, uno piensa, realmente esto que me está pasando, esto que estoy viviendo, Dios está en este asunto porque soy su hijo. Yo le pertenezco a Él y Él está reorientando mis prioridades porque las estoy invirtiendo. No tengo a Cristo en primer lugar en mi vida. Y eso me ayuda el sufrimiento a descubrir en mi vida mis prioridades. No es que estoy sufriendo porque he invertido mis prioridades, sino que al invertir mis prioridades me ha llevado al sufrimiento. Es diferente. Y eso me ayuda entonces a mí, a mi propia vida, a realmente orientar mis prioridades que deben de ser hacia el Evangelio. No hacia nada ni a nadie, hacia el Evangelio. Si no es por el sufrimiento, no va a ser orientado mi vida hacia el Evangelio. Hoy perdemos de vista que en cada oportunidad que nosotros tenemos una oportunidad de hablarles a la gente. Más la gente se queja de su sufrimiento en ver que su sufrimiento es un instrumento de Dios para alcanzar a otros en su trabajo. Imagínese que usted trabaja en una factoría, en una oficina, o manejando un camión, o trabajando en la construcción, o en una ama de casa. En cualquier lugar usted puede estar trabajando y alrededor suyo hay sufrimiento. Hay personas que están sufriendo, pero si ellos lo ven a usted y a mí sufriendo con alegría, con propósito de que Dios quiere formar el carácter de Cristo en mí, dice Pablo que aún la guardia del palacio lo veía a él sufrir y él impactó a la guardia del palacio. ¿Sabe con cuántos soldados estaba compuesta la guardia imperial del emperador? 9,000 soldados. Un solo hombre con el Evangelio en medio del sufrimiento impactó a 9,000 hombres. ¿Qué les parece? Y Pablo se pasaba la mayoría del tiempo con su pie a una cadena y una cadena a otro soldado. Cada guardia que cambiaba las rutinas que tenían para cuidar a Pablo, ellos salían de ahí y compartían el Evangelio. Dice, a la guardia del palacio, 9,000 hombres importantes, prominentes, generales, oficiales del ejército, componían esta guardia del palacio. Así que Pablo, con su sufrimiento, impactó la vida de los no creyentes en Roma. Hombres no judíos, gentiles, paganos, que no conocían a Dios por su sufrimiento. ¿Por qué? Porque entendió que si él estaba preso en Roma es porque habían gente elegida a su alrededor. Incluso cada soldado que cambiaba el turno,
Pablo no lo veía como un perdido, sino como uno que iba a ser encontrado por Cristo Jesús. En vez de quejarse con los soldados, que me duelen las espaldas, que me duelen las piernas, que me duelen los brazos, mire que lo flaco que estoy, las costillas se me ven, tengo frío. Pablo no se quejaba. Pablo compartía el evangelio como que si a esa persona Dios le iba a regalar la fe. Porque él entendía que su sufrimiento en Roma tenía un propósito para salvación en la vida de otras personas. Debemos entonces entender el sufrimiento de la perspectiva que Dios nos enseña. Dios quiere que crezcamos en nuestra relación con Cristo. Así que tu sufrimiento muchas veces te va a obligar a amar más a Jesús, acercarte más a Jesús y entender que Él es el único tesoro en tu vida. Pablo usa hermosas metáforas dentro de sus cartas, hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo, indicando la intimidad que hay entre Cristo y su cuerpo, pero también hablando de que Pablo nos enseña a través de la revelación de que Dios está envuelto en los sufrimientos de su pueblo, que es la iglesia. O sea que Dios no está ajeno a nada de lo que nos sucede a nosotros. Pero lo importante que Pablo tenía en su mente es que realmente creerán en otros en mi fe que tengo puesta en Cristo cuando estoy sufriendo. Creerán otros en mi fe en Cristo Jesús cuando estoy sufriendo. Pablo estaba muy preocupado por su testimonio, cómo él sufría correctamente en medio del sufrimiento que le estaba pasando. Dice el versículo 2, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido para el avance del evangelio. 9,000 personas, fíjate qué más avance usted quiere. 9,000 personas por un solo hombre encarcelado en unas situaciones que ninguno de nosotros hemos vivido nunca. Dice, gracias a mis cadenas, dice. ¿A quién se le ocurriría decir eso? Gracias a mi cáncer, gracias a mi diabetes, gracias a que me abandonó mi esposo o mi esposa, gracias a que me quedé sin trabajo. ¿Quién diría eso? Un enamorado de Cristo nada más. Dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar el evangelio sin temor la palabra de Dios. Si usted nota por la expresión de Pablo, dentro de la iglesia de Filipo es como la iglesia de nosotros. Hay muchas personas tímidas aquí. Hay muchas personas que le da pena, vergüenza hablar del evangelio. Pablo le dice, mírenme a mí, yo estoy sufriendo y no me da pena hablarles a nadie. Eso debe entonces llevarnos a pensar que cualquier situación que estamos viviendo no es un obstáculo para seguir predicando a Cristo. Más bien nosotros tenemos la inclinación de enfocarnos en el sufrimiento y no en qué Dios está haciendo a través del sufrimiento en mi vida, a través de mí y en mi propia vida. Si somos creyentes, entonces tenemos que hablarles a otros de Cristo, porque el sufrimiento es una oportunidad. Si usted está en un trabajo o una compañía y alguien lo ve que está llorando, o alguien le dice mi hijo está enfermo, o cualquier circunstancia, es una oportunidad que Dios le ha dado a usted para poder hablarle de Cristo. Es una oportunidad, no para seguir hablando del problema, sino esta persona está sufriendo. Tengo que enseñarle que el sufrimiento tiene un propósito para que conozca a Cristo Jesús. No es que Dios envió el sufrimiento para que conozca a Cristo, porque de todas maneras vamos a sufrir con Cristo y sin Cristo. Porque Dios no nos ha metido en una burbuja para no sufrir. Como hay una iglesia para ir para de sufrir. Es una mentira, siempre vamos a sufrir, porque es resultado del pecado. Pero en nuestras compañías, en los lugares que trabajamos, hay hermanos, hay personas que están sufriendo y usted tiene que verlo como una oportunidad de hablarle del evangelio. De que Cristo es la única respuesta a su sufrimiento. De que Cristo está moldeando su vida. Algo quiere hacer Cristo en la vida de esa persona. Pablo dice que si amamos a Jesús, pertenecemos a Jesús y estamos viviendo, entonces la gente tiene que ver por qué sufrimos, pero
más importante es cómo sufrimos. Como le dije, Pablo estaba allí en el palacio y tenía la oportunidad, en la cárcel, tenía la oportunidad de aún de ese lugar muy distante del palacio, impactar la vida de estos hombres. Pablo vivió y sufrió con propósito. Toda su vida, dice él, ha sido un sufrimiento. Toda su vida ha sido un sufrimiento. Sin embargo, Pablo no desperdició ninguna oportunidad. No sé si ustedes se acuerdan en el libro de los Hechos, cuando él estaba preso en Filipos, en esta misma ciudad, había un carcelero que fue a curarle sus heridas. ¿Se acuerdan cuando estaban con Silas allí en el calabozo más adentro? ¿Y qué Pablo le dijo? Ponme ahí unas benditas, llámame Jason, a ver, llámame Rescue. No. Pablo no se preocupó por su cuerpo. Pablo le presentó a este soldado, a este carcelero, el evangelio. Porque Pablo vio una oportunidad que su sufrimiento, sus heridas, su sangre, su mal estado físico, era una oportunidad que Dios usaba para alcanzar a este carcelero. Pablo veía a cada persona como una persona alcanzada ya por Cristo Jesús. Y él estaba sufriendo, aunque no estaba preso, el carcelero estaba sufriendo, porque le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él no estaba preocupado por la salvación de estar con Dios. Él sabía que si Pablo se había fugado con todos los presos, él tenía que matarse con la espada, según la ley romana, y si no lo lograba hacer, lo iban a matar. Él estaba preocupado por su parte física. Y Pablo le sale por la parte espiritual. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Él le pensó, dice, no te preocupes, vamos a hablar con el emperador, vamos a hablar con el jefe. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pablo siempre cambiaba las preguntas. ¿Te preocupa tu cuerpo? A mí me preocupa tu salvación. De todas maneras, Pablo tuvo que morir y el carcelero también. Así que debemos de sufrir con propósito. Debe cumplir Dios en nosotros algo en nuestra vida, pero nuestra inclinación es no sufrir. No sé si usted ha escuchado esta teología, que hay que reprenderlo y echarlo fuera de su vida de sufrimiento. Es una teología malísima, pésima, antibíblica. Reprende y cancela, echa fuera todo sufrimiento. ¿Qué hacemos con la vida de Pablo? ¿Qué hacemos con la vida de Jesús, que dice varón de dolores, dice Isaías? Que aprendió la obediencia a través de ¿qué? ¿De unas vacaciones en Miami Beach o un crucero en alta mar? Dice que aprendió a ser obediente. Jesús, a través del sufrimiento. Pero la teología hoy nos enseña, echa fuera todo, no aceptes el sufrimiento. El sufrimiento no es para los hombres y mujeres de Dios. Sufrir es no tener fe. Entonces Pablo no tenía fe y Jesús estaba perdido. No se puede experimentar la pobreza, ni dificultades. No se puede pasar por divorcio, ni por soledad, ni por depresión, porque los hijos de Dios nada pueden pasarle. Eso nos lo enseña la Biblia. Dios no nos castiga, Dios nos disciplina. Y usa el sufrimiento como un medio para trabajar en nuestro carácter. Muchos piensan que a veces el sufrimiento es porque hay alguien que cometió algún pecado. Una vez una hermana le dijo a otra hermana, le dijo, tú estás así porque hay un pecado oculto en tu vida. Le dije, pues bueno, parece que es adivina, ¿no? Le conoce, o le va a leer las cartas, o le va a poner la bolita, la mano arriba, ¿no? Y muchas veces el pecado, el sufrimiento tiene que ver con el pecado. En una ocasión llevaron a un ciego, le dijeron, Señor, este hombre está ciego por su culpa o por la culpa de sus padres. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni por uno ni por otro. ¿Sabe por qué está ciego? Para mostrar mi gloria en él. Así que muchas veces el sufrimiento no es porque usted tenga un pecado oculto o escondido, sino porque Dios está trabajando en nuestro carácter. Creemos que el pecado, otro error, hay que evitarlo. Y como hay que evitarlo, hay que buscar el shortcut, el camino más corto, más seguro, donde menos suframos. ¿Usted se imagina que Jesús hubiera buscado el shortcut, el camino más corto? Es decir, no voy a la cruz, me voy a quedar detrás de la cruz.
para que vean mi sombra ahí. Ay, mira cómo estoy muriendo. ¿Verdad? Pero como no queremos sufrir, buscamos el camino más corto, el mejor, el más fácil, la comodidad. No queremos sufrir. Esa es una teología equivocada, por eso ha llevado a nuestra cultura a una cultura de resistencia al sacrificio y a la comodidad, a vivir en ella. Porque si hacemos esto, vamos a sufrir. Por ejemplo, muchas mujeres sufren violencia doméstica. Sus esposos las golpean físicamente, verbalmente, y ellas parecen como que van a espiar al marido o a la esposa. La van a librar de sus pecados. Y aguantan y aguantan y aguantan. Y dicen, no, porque Dios a través del sufrimiento va a transformar mi vida. Dios no puede transformar tu vida a través de un malvado o una malvada que te está golpeando física o verbalmente. Porque tú llevas la imagen de Dios. Pero hay mujeres que aguantan y dicen, no, Dios me va a formar. No seas tonta, vete, porque te va a matar. Porque Dios no creó el matrimonio, una relación, para que sea abusiva. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? De que una violencia doméstica trae sufrimiento, pero Dios no quiere transformar tu vida en medio de esa violencia. Debe tomar una decisión. O le da por la cabeza al esposo con la Biblia, o lo botas de la casa. Porque Dios no nos creó para abusarnos los unos a los otros. Tenemos la imagen de Dios y tenemos que amar la imagen de Dios en la vida de otras personas. Dios no está pagándonos a nosotros por nuestros pecados. Eso es muy importante. Nosotros no le debemos nada a Dios. Ya Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por tanto, mi sufrimiento no es que Dios me está diciendo te voy a cobrar lo que tú hiciste, porque ese no es el Dios que enseña la Biblia. El Dios que enseña la Biblia es un Dios de misericordia. Si Él perdonó todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros, Dios nunca se va a acordar más de mi pecado. Por tanto, no estoy sufriendo porque hay pecados en mi vida, sino porque vivimos en un mundo que hay pecado y sufrimos. Y Dios permite el sufrimiento que nos llegue de diferentes maneras y formas para transformar nuestro carácter y llevarnos a Cristo Jesús. El sufrimiento no escapa a la bondad de Dios, como dice Romanos 8:28. Génesis 50:20. José dice lo siguiente: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, dice a los hermanos de él, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dios siempre usa nuestro sufrimiento para mostrar su gloria. Jesús mismo sufrió, dice que lloró por su amigo Lázaro, se lamentó por Jerusalén, sintió dolor en su corazón cuando fue traicionado por Judas. Jesús también sufrió en la cruz por nosotros. Sin nunca haber cometido pecado, por nosotros se hizo pecador. Él sufrió también por nosotros y tuvo un propósito su sufrimiento. Es llevarnos de regreso a Cristo otra vez, a través de Cristo a Dios. A través del sufrimiento de Cristo hoy somos perdonados. A través del sufrimiento a Cristo hoy somos reconciliados. A través del sufrimiento a Cristo hoy somos justificados. A través del sufrimiento a Cristo hoy podemos tener la oportunidad de entrar en su presencia eterna para siempre y permanecer para siempre en su presencia. Porque el sufrimiento de Cristo fue con un propósito, para salvación de muchos. Dice el versículo 15: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Pablo nos dice que la misma teología de aquel tiempo sigue prevaleciendo en medio de nosotros. Pablo dice que muchos tienen envidia y rivalidades. Pablo dice que muchas veces se las adueña en sus vidas las envidias, las rivalidades cuando están sufriendo, se hacen parte de su vida y se convierte como una enfermedad, dice Pablo. Es parte de esa enfermedad que tenemos que lidiar en medio del sufrimiento, es la envidia y la rivalidad.
si otros están sufriendo? Deben de sufrir igual que yo. Si otros me hicieron esto, yo debo hacerle lo otro también a los demás. O se convierte, yo soy mejor que tú. Yo tengo mejor trabajo que tú, por eso tú estás sin trabajo. Yo soy más bella que tú, por eso tú estás así tan fea. Por eso tú estás así como estás. Porque piensa que la bendición de Dios está en no sufrir, en que todo le vaya bien. Supuestamente ahí está la bendición, pero Pablo dice que la bendición está opuesta. Está del que está sufriendo por causa de Cristo. ¿Cómo deberíamos responder al sufrimiento? Dice Pablo entonces. La respuesta la da en el versículo 18. No importa, al fin y al cabo, y sea como sea, con motivo falso o con sinceridad, se predica a Cristo. Y por eso me alegro, es más, me seguiré alegrando. La mayor alegría para Pablo es que Cristo sea proclamado, que sea anunciado. Aún aquellos que muestran una teología equivocada del sufrimiento, Pablo nos dice, unos u otros, de una forma u otra, el Evangelio está siendo proclamado. Pero Pablo le da más alegría cuando el Evangelio es proclamado desde la verdad de Dios, desde la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y debo alegrarme. Entonces Pablo nos enseña a nosotros que la clave para el sufrimiento es la alegría. Muchos piensan que el sufrimiento y la alegría no son amigos. Estuve viendo más de 18 veces en el Nuevo Testamento relacionan el sufrimiento con la alegría. Así que el sufrimiento y la alegría son dos amigos inseparables. Jesús sufrió y es nuestro amigo. Nunca perdió la alegría, nunca perdió el gozo. Pablo sufrió y el sufrimiento y la alegría fueron sus mejores amigos. Porque Pablo entendía que su alegría no estaba puesta en una emoción, sino en una realidad que es Cristo Jesús. Tal vez usted se esté preguntando, si alguien pierde un hijo, ¿le voy a decir siéntate feliz? Si alguien pierde el trabajo, siéntete feliz. Si alguien es traicionado por su esposo o su esposa, siéntete feliz. Estás en una crisis, siéntete feliz. Pablo no está diciendo que me sienta alegre por el sufrimiento, sino que del sufrimiento Dios va a hacer algo que va a causar alegría. Porque la alegría no es una emoción. Porque si Dios no nos dijera a nosotros, siempre estén alegres. Por tanto, nadie se siente alegre cuando pierde un familiar, cuando pierde el trabajo, cuando es abandonado. Pero Pablo nos dice, ahora ese sufrimiento, úsalo como un propósito para que Dios forme tu carácter y tú impactes la vida de aquellos que te están viendo sufrir. Hace muchos años yo estaba arreglando mi casa, que me demoró como 8 años. Yo estaba en la ciudad de Jalía sacando unos permisos. Y yo estaba ahí en el counter. Y llegó una empleada de ahí llorando. Y le dice a otra empleada, mi esposo me ha traicionado. Descubrí que mi esposo me ha traicionado. Y la mujer llorando, ¿sabe lo que le dijo la señora? En vez de consolar, dice, un clavo, saca otro clavo. Vámonos para Happy Hour. Y yo me quedé frío. Dije, oye, una mujer llorando, que ama a su esposo, y tú le estás diciendo, un clavo, saca otro clavo, vámonos para Happy Hour. Usted ve como que yo dije, wow, fíjate que eso me acaba impactado en mi vida. Yo la miré, yo dije, wow, que como la ama. Un clavo, saca otro clavo. O sea, no le importó lo que quiso decir, siéntete alegre. No, claro, no son cristianas ninguna de las dos, pero uno no se da cuenta de cómo el mundo aconseja a las personas en el sufrimiento. Un clavo, saca otro clavo. Él te engañó, engáñalo tú. Él te está haciendo llorar, hazlo llorar. Claro, no son cristianos y el Evangelio no puede impactar sus vidas. Pero así es la teología de muchos cristianos también. Si yo estoy sufriendo,
tú tienes que sufrir. Si a mí no me aman, a ti nadie te va a amar. Si a mí me abandonan, todo el mundo tiene que estar abandonado. Pablo no dice que tú te regocijes en la maldad, sino que te regocijes en la bondad de Dios. Concluimos entonces. Pablo termina esta carta diciéndonos entonces a nosotros, y terminando con el Evangelio, concluye con el Evangelio diciéndonos en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz, dijo Jesús. En este mundo afrontarán aflicciones. Jesús lo dijo. Pero anímense. ¡Wow! El Evangelio escapa a nuestra mente. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, como dice Isaías 57. Van a ser afligidos, van a sufrir, pero dice, anímense, alégrense, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. Vas a sufrir, pero cuando sufras, sufre por Jesús, como Jesús y con Jesús. Deja que Dios use el sufrimiento para hacer lo que Él quiere hacer en ti. Deja que Jesús use el sufrimiento para hacer algo a través de ti, ahí donde tú estás, en tu compañía, en tu trabajo, en tu escuela. No desperdicie ningún sufrimiento que vamos a tener que afrontarnos nosotros. Más bien, invierte tu sufrimiento en el Evangelio. Invierte tu sufrimiento en consolar, en fortalecer la vida de otra persona. Hablarles del amor de Cristo, que aunque se sienta solo porque su esposo lo ha abandonado, hay alguien que no lo va a abandonar nunca, que se llama Jesús. Que aunque no tengas dinero, hay alguien que sí te va a proveer, que es Jesús. Que aunque tus hijos tengan problemas, hay alguien que cuida de tus hijos, de tu simiente. Tal vez tú no puedes estar en la escuela, tal vez tú no puedes estar en la calle cuidando, pero hay alguien que ha prometido cuidar su entrada y su salida para siempre. Entonces hay que confiar en el Evangelio en medio de un mundo que vamos a sufrir, nuestros hijos van a sufrir, pero ellos tienen que vernos a nosotros cómo sufrimos, que aún en medio de su sufrimiento Dios está con ellos. Dios no nos va a abandonar, Él lo ha prometido hasta el final. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No nos va a desamparar, nunca nos va a abandonar. Él está pendiente de nuestro clamor. Él está pendiente de cada cosa que sucede en nuestra vida. Él está atento a la vida de su pueblo. Cuando la vida nos golpee, cuando venga el sufrimiento, alégrese en el Señor. Regocíjese, porque Cristo tiene el control de ese sufrimiento. Y Él lo va a usar para bien de aquellos que le amamos. No tengamos miedo al sufrimiento. Jesús pasó por el sufrimiento con propósito. Y Dios tiene un propósito en cada cosa que nos pasa. Y siempre va a ser para bien de aquellos que le amamos. Pongámonos de pie para orar.